Entre los municipios de Tibacuy y Cumacá, aproximadamente a 40 minutos en bus de Fusagasugá, Ciudad Jardín de Colombia, se encuentra el Cerro de Quininí o Montaña Sagrada de la Luna. Este increíble cerro está a 1844 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura volátil entre la neblina, sol y lluvia de 19 a 25 grados. Un espectacular paisaje que incluye colinas, valles y ríos, que atraviesan entre esas una selva tropical. Podríamos hablar de su rica biodiversidad y el lugar de muchas especies de animales y plantas, algunas endémicas de la misma región, pero podremos iniciar hablando de su historia. La montaña es uno de los mejores secretos guardados de la región, y así durante un tiempo ha sido un destino favorito, pero aún oculto, de los amantes de la naturaleza y los aventureros. Catán. Y así como una buena aventura que íbamos a realizar, las cosas desde el inicio no fueron tan sencillas. ¡Oh! ¡Adelante y pégala! Luego de un largo rato intentando que nuestro transporte subiera, finalmente nos tocó continuar a pie, sin imaginarnos que el tramo tan extenso pero tan hermoso que íbamos a visitar. Entonces, ¿cómo es que es? Bueno, estamos perdidas. Mentira. No, el bus no nos subió. Entonces, desde el punto de encuentro, que es este, es media hora aproximadamente caminando. Nos iríamos en el bus 10 minutos, pero no pudimos. Entonces vamos a llegar al Parque Natural de la Car en media hora. ¡Listo! Y así empezó nuestra caminata. Como sabíamos que teníamos distintas personas con distintas edades y distintos estados físicos, decidimos realizar 3 grupos distintos. Uno se fue a la cabeza, el otro estuvo en la mitad y el tercero en la cola. Cada uno con una persona que iba a estar comunicándose entre sí con los otros grupos para saber cómo estaba el recorrido. Iniciamos la caminata y durante los primeros 5 minutos pensábamos que todo sería carretera. Luego llegamos a una vía en donde empezamos a subir el cerro y allí nos dimos cuenta que nos demoraríamos un poco más de lo esperado debido a que las condiciones del piso. Tío, ¿qué nos explicaste en el bus? Bueno, estamos en el cerro, rumbo al Cerro Quininí. El Cerro Quininí es un lugar conocido por los chibchas, por los muiscas. Es un lugar sagrado donde existía la piedra del sacrificio. El lugar tiene muchas partes históricas, como dicen que hay una cueva que nos lleva hasta bien abajo, hasta Melgar. Pero lo más importante es que era un sitio donde se veía todo el cerro, bueno, todo el sector cundinamarqués y tolimense. Hoy en día se ven 25 poblaciones, esperemos que se despeje para poderla ver. No, hay uno que se llama el Cerro del Parto allá, donde los indios, yo no recuerdo específicamente, pero allá están los petroglifos, cuál era la roca donde iban a parir a los hijos, a los niños. Hay una historia muy bonita de cómo ellos se mataron desde la piedra del indio. Vamos a ver allá la piedra del indio. Listo. Cuando llegaron los españoles. Por eso las palabras tan chipchas como Quininí, Cumacá, Tibacuy, Fusagasugá. Nos íbamos adentrando cada vez más en la montaña y empezamos a ver casas con sus respectivas personas que estaban trabajando allí en agricultura, en medio de la naturaleza, del cantar de los pájaros, el sol y la neblina. Luego poco a poco se fueron perdiendo los senderos de piedra y las carreteras pavimentadas, y nos centramos en la montaña, pasto, árboles, piedras rocosas y filosas, y el suelo ya no estaba totalmente horizontal. Existían pedazos empinados y algunos casi que tocaba escalarlos. Pero lo importante era la vibra que se sentía mientras se caminaba paso a paso.
Después de aproximadamente unos 40 minutos de caminata, la carretera y la civilización estaban lo suficientemente lejos para no escuchar absolutamente nada, sino solamente el sonido de la naturaleza. Mira esa paz. Sí, total. A mí me está pasando algo curioso. No sé si a ustedes. Se me tapan los oídos. Por la altura. Exacto. Eso quiere decir que estamos full arriba. Finalmente se llega a un punto del sendero en el que me queda completamente difícil grabar porque debo tener mis 2 manos prestas para estar alerta a cualquier caída, debido a que el suelo y el clima estaban bastante húmedos. Realmente no fueron los 30 minutos que decía desde un inicio, fue muchísimo más. Y mientras todos llegamos, pudimos quedar esperándolos los unos a los otros. Sin embargo, todo valió la pena. Y por fin llegamos a la puerta del Quininí, la montaña sagrada de la luna. Y ahora sí, oficialmente empezaba el Cerro del Quininí. Y este tendría 3 paradas principales. La primera, un camino de orquídeas que se llenaban de color con el sol que iba saliendo poco a poco del cielo. Luego, una piedra llamada la Piedra del Parto, en donde llevaban a las mujeres de la tribu a tener sus hijos. Y estos jeroglíficos que vemos tallados en cada una de las piedras eran representativos de la cantidad de hijos que tenían las familias. Esta piedra fue diseñada por la naturaleza, como si fuese una mujer dando a luz, la parte derecha siendo una de las piernas, la parte izquierda siendo la otra pierna y la parte de la mitad, la piedra que era la cabeza del bebé que estaba naciendo de la madre. Luego continuamos con una roca gigante en la que estaba escrita una historia en jeroglíficos, pero aún hoy en día no se lograba saber lo que decía en realidad y con exactitud. Y por supuesto, era la Piedra del Grito, así que necesitábamos hacer alusión a su nombre. Porque estamos en la Piedra del Gritadero. Luego continuamos camino a camino y algunas de las entradas a otros lugares estaban cerradas por seguridad. No permitían entrar allí debido a que muchas personas ponían su vida en riesgo para poder ver el paisaje que se presentaba. Sin embargo, luego de aproximadamente 2 horas y media, llegamos a la cúspide, a ese lugar de majestuosidad en donde la naturaleza era lo único, era la protagonista. Y después de mucho, ¡lo logramos! Y ahora sí, con ese monumento ante nuestros ojos, sería el momento de escuchar la historia de los Panches, la verdadera riqueza histórica y cultural que tiene esta montaña sagrada para nosotros hoy en día, pero que tuvo para la tribu de los Panches y su significado. La historia de los Panches se remonta aproximadamente a hace 17.000 años. Esta tribu, proveniente del Brasil, llegó a las tierras de Colombia para establecerse junto con su riqueza. Su riqueza más grande era el oro que traían, pero además de esto eran sus mujeres. A ellos lo que más les interesaba era cuidar de sus mujeres, y su riqueza más preciada eran ellas. Cuando llegaron los españoles, ellos querían hacer un mestizaje con ellas, y los Panches de ninguna manera dejarían que sus mujeres se fueran con ellos. Por eso es que lucharon insaciablemente contra los muiscas, contra los chipchas, que habían sido ya conquistados por los españoles para evitar esto. Eran demasiado hábiles y habían logrado ganar bastantes batallas. Sin embargo, los hombres cada vez eran menos en la tribu, una tribu de aproximadamente 70.000 habitantes. Y las mujeres tomaron el rumbo de la tribu para luchar desde las alturas. Tenían como referente a la abuela, una piedra que vista desde las alturas tiene el rostro de una abuela.
naturalmente tiene esa forma. Y por eso las mujeres tomaron el mando para poder defender su tribu. Encima de esa piedra se encuentra la piedra del águila, desde donde veían las tropas que venían y podían armar el plan perfecto. Sin embargo, con el paso de las batallas, la tribu cada vez estaba con menos personas y con menos implementos y armas para poder sobrevivir. Hasta que un día no pudieron más. Los españoles, los chibchas y los muiscas las tenían rodeadas y ellas cumplieron la promesa de que jamás permitirían el mestizaje. Primero preferían dar su vida antes que ser conquistadas. Entonces cuando ellos se sintieron por completo derrotados, para evitar la esclavitud más que todo en ese momento y el mestizaje, entonces lo que hicieron fue salir corriendo, que son todos los caminos por donde ustedes bajaron, ese camino por donde ustedes bajaron y llegaron aquí, pero la mayoría ya eran mujeres. Entonces cuando llegaron aquí a dar el gran paso, Quininizo subió sobre el pico del águila, allá donde estaban subidos los locos ahorita. Y si ve que el águila está parada sobre la cabeza de la abuela. Y en su idioma, en el idioma panche, les dijo, se llegó el momento de cumplir con lo prometido. Y dio el paso, que eso es el gran paso, dio el gran paso. Y abajo. Enseguida todo el mundo, todos los que quedaban, llegaron a estos sitios y comenzaron a botarse. Lo triste ahí de la historia es que muchas mujeres embarazadas, con hijos de la mano, con hijos de brazos, y tener que llegar a un sitio de estos, lanzarlos a ellos y lanzarse en ellas detrás para poder cumplir con la promesa. Entonces no quedó nada, ningún sobreviviente de ellos. Llevaron. Y dice así, pónganle bien cuidado. Dejamos las joyas, dejamos tesoros. Dejamos los cuencos, dejamos saberes. Dejamos las huellas en miles de rocas, dejamos culturas, dejamos poderes. Y un lindo destino a nuestras mujeres, vestidas con mantos, vestidas con pieles, con chispas de oro en hombros y cuellos, pues son el tesoro preciado de mi tribu. Aquí sí les dimos valor merecido. Esas son estrofitas, son 7. No, muy linda. Y sí, esta ha sido la aventura del Cerro del Quininí. Cumple todo el propósito de Advent World. Riqueza natural, riqueza ancestral, riqueza histórica y sobre todo un parche de conservacionistas que juntos nos dimos la oportunidad de tener un contacto con la naturaleza y entender su valor.